Buenas gente terrestre, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Invasión Linuxera con su invasor favorito, Nando Invader. Y en el video de hoy quiero hablar del tema de usar Windows obsoletos. Y sí quiero hablar de esto porque he visto por todos lados, y no una vez, sino muchísimas veces, personas, instituciones públicas y privadas, empresas, utilizando versiones obsoletas y sin soporte de Windows, dígase 7 o XP inclusive, y muchas veces hasta sin activar, y sinceramente no entiendo por qué. Todo esto trae varios problemas en realidad. En principio son sistemas operativos que no tienen soporte, es decir, que no se actualizan, no hay parche de seguridad, ningún software nuevo le va a funcionar, o por lo menos no le va a funcionar correctamente. Básicamente es como tener una PC vieja, con hardware viejo y un sistema operativo viejo, que funcionaría más que nada como una máquina del tiempo, para volver a sentir qué se sentía usar un sistema operativo de aquella época, como estando en aquella época, porque va a funcionar exactamente igual, y bajo ningún aspecto expositivo, a no ser que lo quieras emular como si fuese una especie de museo, por decir algo. Y es un tema que particularmente a mí no tendría por qué importarme, porque es algo que yo no hago, y es algo a que la gente que conozco les recomiendo que no haga. Pero sin embargo lo veo muy frecuentemente, y incluso a veces en grupos de gente que labura haciendo servicios, reparaciones de computadoras, gente que trabaja como técnica y que un cliente le pide, bueno, poneme un Windows viejo, y se lo ponen. Y está, y listo, y cumplen la exigencia del cliente, se olvidan y ya está. Y me parece sinceramente que no es una buena práctica. Y no es ponerme en contra de lo que quiera hacer tal o cual persona con su computadora o con las exigencias que tenga algún cliente, pero no termina ahí tampoco, porque también lo hacen organismos estatales y empresas privadas que manejan volúmenes de datos y muchas veces prestan servicios que tienden a ser críticos, ¿no? Servicios importantes, cosas que no se pueden caer o romper, o trámites que no pueden dejar de hacerse también. Entonces decidí traer una pequeña conversación que tuve hace algunos días con una persona en la que estaba en esta situación, y comentar un poco sobre la problemática que puede traer esto, tanto en uso familiar como en uso empresarial. Me voy a pasar un poco para acá abajo, perfecto, y por acá tengo abierto en realidad, copié y pegué literalmente más o menos la conversación que tuve con esta persona. Me moví un poquito más hacia la derecha porque así no molestaba en la pantalla. Y bueno, la situación, el contexto es el siguiente. Una persona publica en un grupo X pidiendo una versión de Windows 7 en 32 bits. Y a lo que yo voy, cansado de ver este tipo de publicaciones que son constantes y repetitivas, no solamente en ese grupo, en varios, en montones de lados lo he visto. Incluso es un tema que se habla mucho en un grupo que yo estoy, de Entropía Binaria, tiene un canal de Telegram que está buenísimo, la gente aporta mucho ahí, y este tema sale bastante seguido dentro de ese grupo, así que le mando un saludito a todos los entrópicos que lo estén viendo, que más de uno se va a sentir identificado con esto. Y al pedido de esta persona yo contesto lo siguiente: amigo, ¿en serio? ¿Por qué? No es seguro, no se actualiza, no va a funcionar de manera óptima, no se hace software en 32 bits ya para Windows, jamás voy a entender a quienes hacen seguir luchar un hardware viejo con Windows. Ponele Linux si realmente vale la pena. Y concluyo, siguen haciendo distribuciones en 32 bits, Locos las hace, y Debian también, por ejemplo, entre varias otras que también voy a nombrar en este video. Y acá, por ejemplo, cuando digo no se hacen ya software de 32 bits para Windows, tomo por ejemplo a la última versión de Photoshop, ¿no? Donde nos dice, por ejemplo, Adobe Photoshop Elements de 2024 para Windows, descargar versión en 64 bits, pero no hay una versión de 32. Mientras que, irónicamente, por lo que tengo entendido, Windows 10 sigue teniendo versión en 32 bits y Windows 11 también, cosa que podría corroborar, ¿no? Sí, ahí está, Windows 10 sigue haciendo versiones en 32 bits y Windows 11, a ver, por ejemplo, bárbaro. Y por acá claramente nos dice que ya Windows 11 no tiene versión en 32 bits. Así que ya vemos hacia dónde va Microsoft. Microsoft ya dejó atrás desde Windows 11 los 32 bits. Así que está, nada más que decir. Así que la última versión de Windows va a ser sí o sí en 64 bits. Mientras que seguimos teniendo distribuciones que continúan manteniendo los 32 bits. Bien, eso es lo que yo digo, y me contesta otra persona que no es quien publicó en realidad, y me dice: hay equipos que solo traen 2 GB de RAM integrada y poco almacenamiento integrado también. Para esos es necesario Win 7 con 32 bits y jalan bien. Una manera de poder echar a andar esos equipos. Y acá es cuando empieza el problema, cuando empezamos a caer en el si funciona, ya está.
Y en este tipo de casos, cuando es una computadora que va a usar tanto una persona como una institución, como una empresa, como lo que sea, y no tiene una finalidad específica por la cual realmente sí o sí obligatoriamente tenga que tener Windows 7, que no encuentro ninguna, no se me ocurre ninguna, solamente estás haciendo una mala práctica. Y no es por condenar a nadie, ni por hacerme el que sé más que nadie, ni no, nada que ver, no tiene nada que ver con eso. Todo lo contrario, aconsejo justamente utilizar Linux en el mejor de los términos, no como diciéndole vos, o sea, no hagas esto, mejor haz esto porque te va a ir mejor. Digo, lo digo en una bien, con la mejor de la onda, y no tratando de pasar por alguien que sepa más que otro, no tiene nada que ver. A lo que yo a esta persona le respondo, pero bro, al final es una computadora vieja con un sistema operativo viejo. Es como usar algo estancado en el tiempo, porque es eso, estás usando algo que tendría que estar, no sé si en un museo, pero digamos, ¿no? Que sea como un ejemplo de tecnología vieja. Para eso funcionaría. Básicamente como prender un Nintendo NES, ¿no? O sea, hoy en día si yo agarro un Nintendo NES de hace... ¿Cuántos años ya? ¿Cuántos años tendrá el Nintendo NES? A ver, vamos a googlear. ¿Cuántos años tiene el Nintendo NES? 15 de julio de 1983. Así que ahí ven, cuando yo enciendo un Nintendo NES es como volver a estar en 1983. Y bueno, esto funciona lo mismo. Abrís Windows 7 y es como estar en el año que se lanzó Windows 7, que fue hace como, ¿cuánto? XP tiene unos 20 y algo de años, así que el 7 debe tener un poquito menos, tendrá unos 18 años por lo menos, puede ser más o menos así, haciendo cuentas en el aire. Bueno, nada, eso. Mientras que en Linux hace funcional al mundo actual un hardware viejo, es decir, tenés una distribución que es actualizada, que tiene sus parches de seguridad, que la van a seguir manteniendo y que hace que ese hardware tan limitadito que tenías, que tenés que usar algo viejo para poder usarlo, con algo nuevo lo puedas traer a la actualidad y hacer ese hardware funcional a programas más actuales o más actualizados. Capaz que no a la última versión, pero sí a alguna más optimizada o con mejor rendimiento. No tenés por qué usar el Photoshop desde 2005, por decir algo. Podés usar un GIMP más actual, capaz que hasta el último GIMP podés usar dentro de Linux, por decir algo. Y 1000 veces más seguro, igualmente si te parece bien hacerlo, es tu decisión. O sea, si vos preferís usar un Windows 7 en una computadora vieja y tener una computadora vieja con un software viejo que tiene miles de problemas, y va a tener miles de problemas, bueno, o sea, hacelo, está en tu decisión, yo te lo digo con la mejor onda, siempre. Eso, la idea es que si realmente le querés sacar provecho a eso, tenés otras opciones. Y terminé diciendo, he visto profesionales, no informáticos claramente, usando XP también, y es un tema que discutimos mucho con otros compañeros, como dije hoy, por ejemplo con Entropía Binaria, en el grupo de Entropía de Telegram se habla mucho del tema, y varios otros compañeros me han contado historias de eso, así que nada, saludito para los entrópicos, vamos arriba. Y esta persona después me contesta, pero le puedes dar vida, supongo yo, y te puede servir para alguna aplicación que te sirva solo con ese sistema operativo. Esto me lo han comentado también, de que hay instituciones que usan determinados software que al parecer solamente funciona con Windows, y con esas versiones de Windows, con las actuales no funcionarían en teoría. Yo para mí en realidad es porque seguramente ese ente público es un pichi y no tiene ganas de gastar en actualizaciones, o no tiene ganas de pagar licencias o algo por el estilo. Capaz que me estoy equivocando, pero así todo, supongo yo que un software que ya debe tener por lo menos unos 18 años, seguramente a través de Wine lo podamos emular sin problema ninguno. Capaz que me equivoco, pero difícil, y aparte tiene que ser algo demasiado, pero demasiado puntual, que incluso preferiría virtualizarlo, ni siquiera usarlo como sistema operativo, o sea, el real, virtualizar una máquina con un XP, si fuese el peor, el último de los casos, solamente para usar ese software, y que el resto funcione a través de, dígase, de sistemas privativos o sistemas de código abierto, pero actualizados, ¿no? Por lo menos, pero bueno, nada, digo, eso son opiniones y algo que voy tirando ahí a la pasada. Y él me ponía el ejemplo de un PDB o algo así, en fin, es mi humilde opinión, y está bien, yo la respeto. Y eso mismo le puede decir a un cliente, pero si no tiene posibilidades, y esta fue la parte que no entendí, porque me puso un simbolito de pesos, como hablando de dinero, cuando Linux es gratis, también te pedirá que se la eches a andar, digo, o sea, el tipo te va a decir, bueno, hacémela funcionar, digo, no me compliques la vida, y bueno, pero en realidad la podemos hacer funcionar con otro sistema operativo y que sea sencillo de usar y que la puedas tener actualizada. Incluso yo tuve la oportunidad, un conocido me pidió que le arreglara la máquina y me pidió eso, me dijo, si podés poner algún Windows viejo, igual no importa el XP, el 7, el que vos quieras, te poner un Windows viejo que funcione y ya está.
y listo, y jala por esa. Y yo le digo, no, man, tipo, vamos a conseguir un sistema operativo livianito, que te funcione bien, que lo puedas actualizar, que no tengas problema y listo. Y descargué Zorin Lite, la versión 15.06 creo que era, no me acuerdo ahora. La instalé, la probé, funcionó impecable, ya se la dejé actualizada. Y hasta ahora la tiene y le funciona y no ha tenido problema ninguno. Y tiene una computadora con un hardware limitado porque eran 2 GB de RAM y un procesador que era un 21.4 si no me equivoco. Y la computadora funciona y funciona bien. Y la puedo actualizar y puede hacer cosas más modernas, tipo puede tener software más moderno instalado ahí sin problema ninguno. Entonces también va un poco en cómo nosotros encaramos a la persona que nos pida eso también. Decirle, vos mirá, o sea, lo puedo hacer si vos querés, pero sinceramente me parece que no está bien, no es una buena práctica y te recomiendo esto. Y vas a ver que no está tan mal como vos pensás. Y ya está, porque si una persona, generalmente las que usan esos tipos de hardware viejos, seguramente no tienen otra opción, por temas económicos, por lo que fuera, y es muy respetable. Y consiguieron esa muy baratita, por Marketplace, por donde fuera, o alguien se la regaló, y la quieren únicamente para mirar YouTube, entrar a Facebook y poca cosa más. Y lo pueden hacer perfectamente desde Linux con un navegador. No hace falta tener Windows, y menos un Windows viejo, obsoleto y sin soporte para hacer ese tipo de tareas. Incluso para usar la ofimática, ¿no? Por supuesto. Y bueno, me decía que ahí donde él vive pasa eso, que inclusive tenía clientes que eran agencias aduaneras, que utilizaban Windows XP y que tiraban sin problema con las aplicaciones que ellos usan. Y bueno, pero que funcione no significa que esté bien. Ese es el tema, en realidad. Y voy a poner un ejemplo de un rubro que conozco y que es la electricidad. Yo puedo tener un tablero sin una llave diferencial y en principio no me va a hacer la diferencia, porque la diferencial en realidad no es que haga alimentar otro tipo de llaves o lo que fuera. La diferencial es una llave termomagnética de seguridad para las descargas eléctricas. Y yo puedo tener un tablero que no la tenga y la casa va a funcionar igual. Ahora, el día de mañana, tipo, alguien tiene una heladera vieja, esas que eran de metal, como la General Electric, si alguien se acuerda, y la llega a tocar descalzo y va a quedar pegado porque nadie lo va a salvar. O sea, no va a haber, como no hay cortocircuito, la llave termomagnética que maneja la línea no se va a bajar. Lo único que detecta las fugas a tierra es la diferencial, y si no está diferencial no se baja, la llave no se va a bajar, te va a dar tremenda patada que capaz que te da un ataque al corazón y te morís, y todo por no tener una llave diferencial. Bueno, para hacer un ejemplo parecido, esto es así, esto es por tu seguridad. Si vos no actualizás vas a estar inseguro. ¿Va a funcionar? Sí, va a funcionar. Va a ser una cagada porque no vas a tener software actualizado, no vas a tener parche de seguridad, te van a poder entrar por todos lados, tipo, o sea, va a ser tremenda cagada. Pero va a funcionar. Vos la vas a apretar y vas a poder entrar a internet si querés, bajo tu propio riesgo, pero vas a poder. Sin embargo, no va a funcionar como debería. En cambio, si tenés un tablero con tu diferencial y tocas una de esas heladeras o cualquier otra cosa que pueda darte una descarga a tierra a través tuyo, esa llave te va a salvar la vida. Se va a bajar y vos ni te enteraste. Vas a ver que ¡pac! Se te apagó la luz y listo. Y no te pasó nada. Entonces, bueno, esto es más o menos lo mismo. Así que es muy importante entender de que si funciona no significa que esté bien. Hay maneras y maneras de hacer las cosas. Y esto claramente no es una crítica, o sea, sí es una crítica, pero es una crítica constructiva, no es bardeando a nadie ni nada por el estilo. Lo repito y lo quiero remarcar, porque esto no es en contra de Windows ni siquiera, esto es en contra de las malas prácticas que he visto, y no solamente de personas, ya te digo de nuevo, desde organismos públicos y privados también. Y bueno, y termino diciendo, no creo que haya una aplicación de esa época, o sea, hablemos de aplicaciones viejas, que no se pueda hacer andar en Linux a través de Wine. O sea, puede ser que sí, pero yo lo dudo mucho. Habría que probar, siempre hay que probar. Si fuese el último Photoshop, supongamos, capaz que te doy la razón. Y sí, el último Photoshop seguramente a través de Wine no lo podamos hacer andar ni en pedo, pero ni en pedo. O capaz que sí, capaz que me equivoco, pero lo dudo mucho. Pero volvemos al mismo problema. El último Photoshop en ese Windows 7 en 32 bits no va a funcionar. Tampoco va a funcionar. Y digo, acá también hay empresas que usan XP, las he visto, para sus servicios y es horrible. Funciona, pero ¿a qué costo? Es un regalo depender de que no se muera el sistema operativo en la mitad de un proceso, y más cuando son cosas críticas. Supongamos que es, no sé, entregas de turnos para pacientes, no sé, ingresos a emergencias en un sanatorio, no sé, pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero supongamos, ¿no? Algo crítico que esté basado en un sistema operativo que se puede caer en cualquier momento. Son cosas que no tienen que pasar. Y cierro la idea diciendo, hay que dejarlos darse la cabeza contra la pared, o sea,
Si una empresa quiere usar un Windows 7, un Windows XP, capaz que hasta sin activar, solamente por no gastarse unos mangos o pagarle a alguien que sepa cambiar un sistema operativo a un sistema operativo Linux y lo deje adaptado para que no haya que hacer demasiadas configuraciones o tocar demasiadas cosas, solamente el software que ellos usan andando y listo. Y por ahorrarse esa plata prefieren pagarle a un X, cualquiera que venga les ponga XP y los deje usar sus programas tranquilos y ya está. El día de mañana eso le va a salir caro porque lo barato termina saliendo caro. Entonces, si es una persona que no tiene recursos y que desconoce del tema, está bueno que la orientemos a que cambie por otro sistema operativo que le va a ofrecer muchísimas más ventajas. Justo hoy, en el grupo de Entropia, otro compañero nos explicaba de que trabaja con gente, y muchas veces es gente de bajos recursos, y bueno, les explicaba el tema de Linux, y bueno, le arreglaba algunas computadoras viejas, y les volvía a dar una segunda vida para que tuvieran acceso a tecnología. Lo cual es un labor, la verdad, para sacarse el sombrero. Lo felicito de verdad y le mandamos un gran saludo desde acá. Y ese es el tipo de cosas que hay que hacer. No solamente para que funcione le pongo un Windows viejo que no tiene soporte y listo. No, hay que ir un poquito más allá. Y bueno, y asimismo, hablando de este tema, que también sale mucho en el grupo de Telegram de Entropia y que les comentaba por ejemplo este compañero y que yo lo he visto en empresas y un montón de cosas más, justo otro compañero de YouTube, el compañero de Distrito Tux, que le mandamos un gran saludo acá desde Invasión Linuxera, había subido un video ayer de las 9 distribuciones Linux más ligeras para revivir cualquier computador anticuado. Y esto en realidad es un video que le hizo un artículo que subió Computer Hoy. ¿No? No vamos a ver el video, pero les digo ya, Distrito Tux subió un video con las 9 distribuciones más ligeras para revivir cualquier computadora anticuada. Así que una vez más ahí tenemos como incluso Linux, creo que casi todas las personas lo conocen por revivir computadoras viejas, ¿no? Entonces, ¿por qué seguir luchando y luchando y luchando constantemente con hacer andar un Windows que no tiene soporte solamente para hacer funcionar una máquina cuando no es lo que hay que hacer? Y por eso el porqué de este video también. Así que por acá ya en Distrito Tux tienen 9 para ir viendo. Por ejemplo, no solamente eso, hablando del tema en 32 bits, fuera de las que nombra el compañero de Distrito Tux en el video, tenemos también, por ejemplo, Linux Mint Debian Edition. Linux Mint es una distribución espectacular para gente principiante. Y uno de los ejemplos que daba esta persona era de que hay computadoras de 2 GB de RAM. Sí, claro, por supuesto que las hay. Y con arquitectura en 32 bits. Y bueno, tenés, por ejemplo, Linux Mint en 32 bits también. La Debian Edition tiene su versión en 32 bits, que es excelente. Y Linux Mint es una distribución muy fácil para acostumbrarse cuando venís desde Windows. Y si querés usar ofimática e internet, no precisás más nada. Y te va a andar bárbaro. Seguro que te va a andar bárbaro. Fuera de Linux Mint, por ejemplo, tenemos a Body. Body tiene versiones en 64 bits, igual que Linux Mint, que son basadas en un Ubuntu un poco más actual. Y después tienen otras versiones en 32 bits que le dicen NumPy, que bueno, que todavía no he hecho ningún video de Linux ni la he recorrido personalmente, así que no me voy a meter muy profundo en esto, pero por lo que entiendo está basado en la arquitectura de Ubuntu 18.04 como base, ¿está? Pero también tiene versión en 32 bits, ¿no? Eso es la distribución livianita. Antix también tiene versiones en 32 bits, y acá tenemos todas las versiones de Antix vienen en 64 y en 32 bits, tanto con Sysvinit como con Runit. Todas vienen en ambos, tanto la full como la base, la core y la net. Todas vienen también en 32 bits. Si necesitas 32 bits, tenés 32 bits de sobra dentro de Linux. Tenemos Void Linux, una distribución capaz que no para alguien tan novato, probablemente. Pero también tiene versiones en 64 bits y también tiene en 32 bits, que sería esta acá, la i686, que es para procesadores en 32 bits. Tenemos el puro Debian, una de las distribuciones madre o padre de muchas distribuciones, que también tiene su versión en 64 y en 32 bits. Y supongamos que te es complicado Linux, que necesitas apoyo, que la comunidad, no sé, no te es tan afín, o de repente te cuesta más hablar con gente en la comunidad, o muchos opinan distinto, o te recomiendan una distribución, te recomiendan otra, no te gusta ir a leer la documentación. Bueno, también tenés por ejemplo a Locos,
que es la distribución de Nico, que le mandamos un gran saludo de Locos por Linux. A Nico, que es un capo bárbaro, hizo una distribución él, la tiene en versión de 64, en versión de 32 bits también, y encima tiene un canal de YouTube donde te enseña todo sobre la distribución. O sea, no querés leer la documentación, te pones a mirar YouTube y aprendes a usar la distribución sin problema ninguno. O sea, tenés todo servido a la mano. No hay por qué estar encaprichado con usar un Windows viejo que no tiene soporte en 32 bits. Está clarísimo. Voy a bajar un poco acá nomás para mostrar acá esto mismo. Existen tres escritorios disponibles: LXDE en 32 y 64, XFCE que solamente lo tiene en 64, pero ojo, porque tenés un escritorio KDE Plasma que está buenísimo y lo tenés en 32 bits. Es impresionante. O sea, es un laburo bárbaro, que acá en esta parte lo ayuda Carla también, que es otra Linuxera que tiene canal en YouTube. Pero el 90% del trabajo dentro de Locos lo hace Nico, y lo hace todo de onda. Digo, no te cobra un mango el tipo por esto. Y te sube actualizaciones y el tipo se rompe el lomo empaquetando en 32 bits también para mantener todas esas computadoras viejas que funcionan en el arquitectura de 32 bits con un software actualizado y funcional. Y encima te hace todo re fácil, porque si te descargas Locos y no tenés ganas de leer la documentación, vas al canal de Nico, y acá por ejemplo está el video de las nuevas ISO de Locos, de LXDE y XFCE a 2024, que la subió hace poquito, hace nada. Justo ahora cerré la página para ver cuándo fue que la subió, pero fue, creo que ahora en los primeros días de julio o en los últimos días de junio. Fue hace nada que subió las últimas versiones de las ISO. Y claramente las sigue actualizando y sigue actualizando los repositorios y todo. O sea, no hay excusa para usar Windows viejos. Hay montones de versiones de Linux que son súper fáciles de usar, que funcionan 1000 veces mejor que un Windows que ya no tiene soporte y que no tiene sentido usar. Así que, gente, saquen sus propias conclusiones. ¿A ustedes realmente les parece que vale la pena agarrar una computadora vieja y ponerle a fuerzas un Windows que ya no tiene soporte, que Microsoft ya dejó de lado, y que incluso Microsoft hoy en día ya no hace distribuciones, brutal, ya no hace sistemas operativos en 32 bits? O sea, Windows ya los dejó de lado. A partir de Windows 11 ya es 64 bits, porque el mínimo requerimiento de Windows hoy en día son 4 GB de RAM, y 4 GB de RAM en adelante pasa a ser 64 bits. Si no me equivoco, los 32 deberían funcionar hasta los 4. Tendría que repasarlo un segundito, pero creo que los 32 bits hasta máximo de 4 GB de RAM aguanta. Con más de eso ya no puede trabajar, o sea, por más que le pongas no funciona. Y el 64 bits sí tiene para tirar para arriba. Así que ahí vemos que en realidad, incluso pensemos 2 segundos simplemente en que Windows ya está con Copilot, que es inteligencia artificial, que ya lo tiene incluido en Windows 11. Y va a seguir desarrollándolo. Incluso están desarrollando un hardware más concentrado, centrado, pensado, ideado para su sistema operativo, al estilo de Mac, que es más cerrado y funcional a su sistema operativo. Y agregaron también, o van a agregar, la herramienta Recall, que es una herramienta que funciona con inteligencia artificial también, y que claramente va a demandar bastantes recursos. Entonces, ¿por qué Microsoft se va a tomar la molestia de darle mantenimiento o de darle opciones a alguien que quiere usar una computadora vieja? No lo va a hacer porque no le interesa, no le importa. No va por ahí el negocio de Microsoft, y está bien, es su modelo de negocio, y ahí yo no me meto. No me hice rico firmando cheques, señor. Pero habiendo entendido todo esto, ¿realmente vale la pena hacerlo? Yo voy a sostener siempre, pero siempre que no. Que no vale la pena, y está mal, y es una mala práctica agarrar un sistema operativo que no tiene soporte y usarlo solamente porque funciona o porque la persona está acostumbrada a eso. Hay muchas distribuciones de Linux que están diseñadas hasta en 32 bits para funcionar de manera excelente con hardware viejo y hacerlo funcional al mundo actual, con actualizaciones, parches de seguridad, y dándole realmente una segunda vida a ese hardware que tenés y que es con el que tenés que trabajar y con el que tenés que adaptarte. Incluso te va a ser bastante más beneficioso el uso. Así que creo que con esto queda claro. Cierro el tema por acá. Por favor, cuéntenme sus experiencias, si les ha pasado esto, qué es lo que opinan ustedes, qué otras alternativas podría haber si no fuera esta. Por mi parte, dejo el video por acá. Les mando un gran abrazo intergaláctico y nos vemos en el próximo video. Nanu nanu. Por favor, seguime en mis redes sociales, suscríbete, dale a like y compartí. Muchas gracias.